Mi historia comenzó en los campos de Belén, cuidando a las ovejas de mi padre. Era el más joven de mis hermanos, un simple pastor, pero Dios tenía un plan que cambiaría mi vida y la de todo Israel. Un día, el profeta Samuel llegó a nuestra casa buscando al futuro rey. Uno por uno, mis hermanos se presentaron ante él, pero Dios no había elegido a ninguno de ellos. Entonces me llamaron, y fue ahí, en medio del campo, donde Samuel me ungió como el rey que sucedería a Saúl. No lo comprendía en ese momento, pero la mano de Dios estaba sobre mí. Todo cambió cuando los filisteos desafiaron a Israel. Goliat, un gigante temible, humillaba a nuestro ejército, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Yo solo llevaba comida a mis hermanos, pero al ver el miedo en los ojos de los hombres de Israel, supe que debía actuar. Rechacé la armadura del rey Saúl, y con mi onda en mano y mi confianza puesta en Dios, derribé a Goliat con una sola piedra. Desde ese día, mi nombre fue conocido en todo Israel. Con mi victoria, vinieron la fama y los peligros. El rey Saúl, al principio, me mostró favor, pero cuando las canciones comenzaron a alabarme más que a él, su corazón se llenó de celos. Intentó matarme más de una vez y tuve que huir para salvar mi vida. Viví escondido en cuevas y en tierras extranjeras, perseguido por el hombre al que una vez serví fielmente. A lo largo de esos años de huida, tuve oportunidades de acabar con Saúl, pero no pude. Él era el ungido de Dios y no me atrevería a levantar mi mano contra él. En esos tiempos oscuros, encontré en Jonatán, el hijo de Saúl, un amigo y hermano. Aunque Jonatán pudo haber sido el heredero del trono, siempre me apoyó, incluso arriesgando su vida por mí. Su lealtad fue un regalo en medio de la traición y el peligro. Cuando Saúl y Jonatán murieron en batalla, mi corazón se rompió. Israel estaba dividido, pero poco a poco, las tribus vinieron a mí, y fui coronado rey de Judá primero, y luego de todo Israel. Mi primera misión fue tomar Jerusalén, la ciudad que se convertiría en el corazón de nuestro pueblo. Allí traje el arca de la alianza, danzando con todo mi ser ante el Señor, mostrando a mi pueblo que mi reinado estaría fundado en la fe en Dios. Bajo mi liderazgo, Israel prosperó. Conquistamos a los moabitas, los amonitas y otras naciones vecinas. Dios me prometió que mi linaje sería eterno y que de mi descendencia vendría el Salvador. Aunque fui testigo de muchas victorias, mi mayor alegría fue saber que Dios estaba conmigo y que mi reinado era parte de su plan divino para su pueblo. Pero como todos los hombres, también caí en pecado. Un día, mientras mis soldados estaban en batalla, vi a una mujer llamada Betsabé desde mi palacio y la deseé. Cometí adulterio con ella y, cuando quedó embarazada, orquesté la muerte de su esposo, Urías, un hombre leal. Creí que había ocultado mi pecado, pero Dios lo había visto todo. El profeta Natán vino a mí, contándome una parábola sobre un hombre que robó la única oveja de su vecino. Al escucharla, mi ira ardió, pero entonces Natán me dijo, tú eres ese hombre. Me di cuenta de la profundidad de mi pecado y caí de rodillas ante Dios, rogando por su misericordia. Escribí el Salmo 51 como un grito de mi alma arrepentida. Dios me perdonó, pero las consecuencias de mis acciones fueron profundas. Perdí al hijo que tuve con Betsabé, y las heridas en mi familia comenzaron a aparecer. Mis propios hijos sufrieron. Absalón, mi hijo amado, se rebeló contra mí, ganando el apoyo del pueblo y declarando su intención de tomar el trono. Tuve que huir de Jerusalén, como lo había hecho años atrás cuando Saúl me perseguía. La batalla que siguió fue brutal, y aunque Absalón fue derrotado, su muerte me destrozó. A pesar de su traición, seguía siendo mi hijo, y lloré su pérdida con un corazón roto. Finalmente, con la rebelión sofocada, regresé a Jerusalén, pero ya no era el mismo hombre. Con el tiempo, preparé a mi hijo Salomón para que me sucediera como rey. Aunque deseaba construir un templo para Dios, esa tarea fue dejada a Salomón, pero hice todos los preparativos para que el sueño se cumpliera. Al final de mis días, reflexioné sobre mi vida. Había experimentado la gloria de la victoria, el dolor de la traición, el peso del pecado y el alivio del perdón. Y aunque no fui un hombre perfecto, fui un hombre que buscaba el corazón de Dios. Mi legado no fue solo un reino terrenal, sino una promesa eterna, que de mi linaje vendría el Mesías, el Salvador del mundo.